Es un placer estar, la verdad que pasamos muy lindo. Bueno, ya este año, en mayo creo que hemos venido y muchas gracias por la hospitalidad. Realmente nos están atendiendo de maravilla. Y ayer el pastor Juan hizo dar a los de Lincoln un aplauso a los de Temperley, ¿no? Pero ahora yo les pido a los muchachos de Temperley, vamos a dar un aplauso a la gente de Lincoln. Muchas gracias por el cariño, la hospitalidad y demás. Bueno, siempre es una gran responsabilidad poder compartir palabra de Dios, pero ya hace días que tengo la seguridad de que hay una palabra que Dios me ha dado para nosotros en esta mañana y en este tiempo, así que quiero hacer una breve oración, pedir al Espíritu Santo de Dios que Él nos esté hablando, que yo solamente sea un canal por donde su palabra fluya en esta mañana. Señor, te damos gracias por permitirnos estar en tu casa. Realmente tu gloria está aquí, Señor. Hay gozo, hay felicidad, como declara tu palabra. En tu presencia hay plenitud de gozo. Esta es y será una mañana de gloria, Señor. Te pedimos que nos hables en esta mañana una vez más. Espíritu de Dios, muévete, sopla, toca nuestras vidas en esta mañana. Que todos en este lugar, salgamos llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria a Dios. Creo que uno de los temas, bueno, venimos en el viaje como 4 horas más o menos, y uno de los temas que más he hablado con los hermanos en estos días, bueno, ayer y también con hermanos en la fe últimamente, es sobre cómo está la sociedad, cómo está en el mundo, pero especialmente en nuestro país. Estamos en días, como dice la palabra, ¿no? Que a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo, y de pronto tanta gente a favor de la promulgación de leyes que van en contra de principios bíblicos, y realmente es un gran desafío para la iglesia, y yo creo, hermanos, que esta palabra que Dios me ha dado para nosotros es realmente lo que debemos hacer como iglesia. En este tiempo la corrupción, la inmoralidad, podemos ver que está por todos lados. Y algo, no sé si era tan así, pero los corintios en la Biblia, el pueblo de Corinto era conocido, y es más, el nombre de Corinto, de la ciudad, era utilizado como sinónimo de inmoralidad, de depravación, de corrupción, al punto que en otros lados del Imperio Romano, cuando iban a hacer un pecado grosso, digamos, decían, vamos a corintizar un rato, ¿no? Porque ya era tremendo, adoraban a la diosa supuesta Afrodita, la diosa del amor, y era un despiole bárbaro. Pero el apóstol Pablo, cuando una de las palabras que dio a los corintios, les dijo, cuando fui a ustedes, no lo hice con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder y del Espíritu Santo. Gloria a Dios por la teología. Yo me toca, gracias a Dios, enseñar teología en un instituto, enseñar a interpretar la Biblia, la hermenéutica, la homilética, y todo eso está bárbaro. En realidad falta más rodillética, ¿no? Un poquito. Pero está genial. Pero yo creo que en este tiempo la gente, la sociedad, el mundo que nos rodea, como dice la palabra, el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y creo que, así como Pablo, nosotros también en este tiempo tenemos que llenarnos del poder del Espíritu Santo. Por eso he sentido hablar en esta mañana acerca del bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Y sé, porque el Espíritu Santo me ha dicho que en unos momentos vamos a orar y muchos van a recibir el bautismo, van a recibir más del poder. Eso es lo que este mundo está necesitando. No bastan las palabras bonitas, podés contar tu testimonio, gloria a Dios, debemos hacerlo. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo,
pero la gente está necesitando, así como Pablo a los corintios, gente que se mueva con la manifestación del poder y del Espíritu Santo. Y les pido que me acompañen al libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 4. Ahora vamos a explicar qué es esto del bautismo en el Espíritu Santo. Por allá veo a los pastores Ángel, la esposa de Resplandecer Chivilcoy. ¿Sabían que hay resplandecer en Chivilcoy también, eh? Qué bueno verlo. Bueno, dice así, Hechos 1:4. Esto dijo el Señor Jesús, y estando juntos, les sugirió. ¿Dice eso? Les dijo, si a ustedes les parece, ¿cómo dice? Les mandó. No son sinónimos, ¿verdad? No. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa del Padre. Y acá ya tenemos algo importante para destacar. Como decíamos, no les sugirió, no les dijo, si les parece bien, busquen esto, procúrenlo. Dice, les mandó. Así que podemos decir es un mandato, algo que debemos procurar. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Yo la mejor definición que encuentro es la capacitación especial y sobrenatural de Dios para que como iglesia podamos cumplir la misión que Dios nos encomendó. Podemos intentar con nuestras fuerzas, con nuestra capacidad y recursos, hacer la obra de Dios. Pero cuando viene el Espíritu Santo y viene el poder de Dios, por supuesto que los resultados son mucho mejores y mucho más abundantes. Alguien dijo, bueno, leí una vez en un comentario de Hechos de los Apóstoles, que hacer la obra del Espíritu Santo, o sea, la obra que Dios nos encomendó, sin el bautismo del Espíritu Santo, es semejante a un minero que trabaja con pico y pala, teniendo a su disposición dinamita, ¿no? Y bueno, una vez escuché esta ilustración también, que había alguien que vivía en el campo, en medio de un bosque, y se dedicaba a cortar árboles y trabajar con eso, y un día se va para el pueblo y ven una vidriera de herramientas, una motosierra, y decía un cartel, con esto puede cortar hasta 50 árboles por día. ¡Wow! ¡Qué bárbaro!, ¿no? Y él dijo, voy a invertir mis ahorros acá porque estoy con el hacha y esto es fabuloso. Bueno, resulta que compró eso y al otro día va con la motosierra a reclamar, la apoya en el mostrador, medio enojado, y le dice, ¿por qué anuncian esto que se puede cortar hasta 50 árboles? No pude cortar ni uno en todo el día. Y dice, ¿cómo es esto, señor? A ver, vamos a probarla. Empezó a andar. ¿Y eso cómo hizo? Dice, miraba, claro, no le habían explicado cómo se prendía. Y así, de la misma, ¿cuántos captaron la ilustración, no? Entonces, podemos remarla, podemos decir las palabras más lindas, más elocuentes, pero cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, la cosa cambia. Hay milagros, hay respaldo de Dios, hay sabiduría, y Dios nos usa de una manera impresionante. Podemos ver que desde que el Espíritu Santo ahí en Pentecostés descendió sobre la iglesia, comenzaron a ocurrir milagros y la cosecha de almas que vino fue sorprendente. El apóstol Pedro, lleno de ese poder del Espíritu Santo, luego de Pentecostés, tal vez dio el mensaje más potente de la historia y 3.000 personas aceptaron a Cristo. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 3, la curación del paralítico que estaba a la puerta del templo, conocido por todos. Un milagro, 5.000 personas
se entregaron a Cristo. ¡Wow! Fíjense, 2 movidas, ¿cuántas personas? 8.000. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, podemos ver en Hechos capítulo 9, fue a una ciudad, a Lida, oró por una mujer primero por un paralítico, Eneas, que se ve que era muy conocido, un milagro, y dice que 2 ciudades se entregaron a Cristo, Lida y Sarón. Qué impresionante, una movida, 2 ciudades. ¿Cuántos queremos estar llenos del Espíritu Santo? Gloria a Dios. Y es lo que necesitamos en este tiempo. Repito las palabras de Pablo a los Corintios. Yo no fui a ustedes con palabras persuasivas y de humana sabiduría, sino con demostración de poder y del Espíritu Santo. Empecé a pastorear, creo que tenía 21 años para 22, y recuerdo que una iglesia que había sufrido algunas divisiones y de pronto no sé cómo quedé ahí y estuve casi 8 años. Y bueno, me acuerdo que un día asistí a una reunión de pastores, una reunión de avivamiento con el énfasis en el Espíritu Santo. Y yo estaba ahí, bueno, medio distraído. Y en una de las últimas reuniones estaba el predicador que habló sobre el Espíritu Santo, hizo el llamado a ver cuántos querían recibir más del poder de esa unción. Y yo me quedé ahí mirando, ¿no? Y observando cómo otros estaban recibiendo de parte de Dios, pero más pendiente de cuándo termina, estaba en otra sintonía. Y de pronto el pastor que estaba ministrando pasa ahí cerca mío, él estaba acá, yo estaba por allá, y no sé qué movimiento hizo y de pronto no me acordé nada más, hermano. Empecé a hacer un espectáculo, me agarró la chiripiorca. Me acuerdo que me abrí así, no sé, una cosa, y no sé, creo que me estaban filmando, después una vergüenza, pero comencé a hablar en lenguas, no podía parar. Luego cuando llegué a la iglesia donde estaba pastoreando, me di cuenta que tenía una fe que antes no estaba, que empezaron a ocurrir unos milagros y cosas que antes no ocurrían. Uno de esos días prediqué acerca de la fe. Digo, hermanos, a ver, para ilustrar esto, quisiera saber cuántos tienen una enfermedad y vamos a orar y Dios la va a sanar ahora mismo. Una fe tremenda. En realidad yo los veía todos saludables. Digo, bueno, quizá un dolor de cabeza, le oro, le digo, bueno, comprá por las dudas una vallaspirina, algo. Pero había una mujer que estaba por primera vez, levanta la mano, dice, yo tengo un problema. ¿Cuál es, hermana? Estaba al fondo, ¿no? Dice que tengo un pie bastante más corto que el otro. Jesús, yo ya empecé a transpirar. Digo, bueno, pase, hermana, ¿no? Pase. Y se levanta la hermana, empieza así, de atrás venía, ¡oh, Jesucristo! Digo, ¿en qué baile me metí? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, y yo me acordé de un evangelista que ora por estos casos de pata más corta, ¿no? Entonces, digo, bueno, y me acordé más o menos, lo había visto, cómo hizo. Y digo, pase, hermana, siéntese. Ponemos una silla, la hermana de costado, así. Y claro, nunca la congregación me había visto hacer algo así. Entonces todos se pararon y se vinieron a ver, estaban así, alrededor. Cada vez transpiraba más. Digo, será de Dios, ¿no? Entonces ya estaba jugado. Digo, bueno, vamos a orar. Tomé y sí, empecé a medir y bastante más corta o la otra más larga, la pierna que usted quiera ver, ¿no? Entonces, y apreté los ojos y digo, crece, 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 en el nombre de Jesús. Y miro y veo que empieza a crecer la pierna. ¡Wow! Gloria a Dios, todo es una emoción impresionante. Esa mujer, bueno, el esposo de ella no quería saber nada con ir a la iglesia y hacía como 8 años que estaba hemipléjico, no podía caminar ni siquiera apoyarse. Y ese día le di un papelito, dele esto a su esposo, que si él viene el domingo, Dios lo va a sanar. ¡Wow! Tremendo. Después en la semana oraba al Señor que no venga, ¿no? Porque, claro, hay días que uno tiene más fe que otro, ¿no? Pero vino. Gloria a Dios.
Así que vino el hombre y claro, me lo pusieron ahí adelante y yo estaba terminando el culto y digo, en un momento va a haber que orar por este hombre. Y bueno, oramos, digo, póngase de pie. Y bueno, resumiendo la historia, el hombre se paró, empezó a dar pasitos y terminó corriendo por todo el lugar. Y así comenzaron a ocurrir milagros y cosas tremendas que Dios estaba haciendo y pude comprobar, ¿no? Digo, esto es algo que he recibido, el poder del Espíritu Santo. Me acuerdo otra cuestión que a los pocos domingos, bueno, porque esta hermana que Dios le había hecho crecer el pie, me decía que Rengo que veía en la calle, le predicaba y dice, venga, acá hay un pastor que les tira las piernas, ¿no? Y un día vino una mujer que era peor, la distancia. Ese día no tenía tanta fe, pero igual, bueno, oramos y también la siento a la hermana y aprieto los ojos y digo, que crece, crece, crece. Y en un momento escucho que los hermanos que están, esto aunque usted no lo crea, hermano, sé que alguno dice, será, bueno, que escucho risas adelante, digo, ¿qué está pasando? Cuando abro los ojos, resulta que el pie que estaba más corto se había hecho más largo ahora. Capaz que alguno bueno, le voy a traer testigo la próxima. Y digo, Señor, ¿cómo acomodamos? Digo, acomodale las piernas, Padre. Bueno, la hermana ahora juega al básquet en la NBA. No, o sea, no quedó pareja, no es que creció mucho, ¿verdad? Pero, y así Dios comenzó a hacer milagros. Y es tan necesario, hermanos, estar lleno del poder de Dios. Ante desafíos como los que tenemos hoy como iglesia, qué linda es esta palabra que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Bueno, esto era una introducción. Hechos 1:6, más adelante dice, vamos a leer directamente el 7. No, vamos a leer el 6 también, ya que estamos, hermano, a la 1 la comida, ¿no? Bueno, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Explico una cosita chiquita. Por lo visto los discípulos y en realidad toda esa gente que le está preguntando, ¿restaurarás el reino de Israel? Había estado con Jesús en la escuela de Jesús 3 años. El Señor les explicó de distintas maneras, las parábolas apuntan a lo que es el reino de Dios. El reino de los cielos no es comida, no es ni bebida, que es un reino espiritual, pero ellos esperaban la restauración del reino humano y en este caso interpretamos que quedar libres del imperio, de la opresión del imperio romano. Entonces es como que le dicen, Señor, pero ¿cuándo va a cambiar esta política, esta situación que estamos viviendo? Y el Señor les dice, no les tiene que interesar eso a ustedes. Preocúpense en esto, en buscar y recibir el poder y después de ahí predicar el Evangelio. ¿Cómo actualizamos este pasaje, hermanos? Ahora también, a veces uno escucha y tal vez con la gente que no conoce a Dios y uno va a la verdulería, a distintos negocios y el tema recurrente es y que se dispara el dólar y la economía y que todo aumentó y la factura de luz y de gas. Y me da cosa cuando escucho a hermanos en la fe también hablar con ese mismo lenguaje y el gobierno y cuándo va a cambiar la cosa. El Señor nos diría y nos dice, no les tiene que importar a ustedes esto, cuánto va a estar el dólar, qué político va a venir, cómo va a estar la situación en el país. Ocúpense de recibir el poder y de predicar el Evangelio. Y esto es lo que tenemos que buscar, ser llenos del poder de Dios. No, la gente se puede resistir a un mensaje muy lindo, muy teológico, pero difícilmente lo hará cuando experimente el poder de Dios. Y Dios quiere derramar dones en esta mañana. Dios quiere comenzar a usar gente para orar por los enfermos y que sanen,
para que en tu casa, en tu barrio, donde trabajes, puedan experimentar a través de tu vida el poder de Dios. Y quiero que hagamos una recorrida, bueno, voy a tratar de ser lo más breve. En Hechos de los Apóstoles tenemos 6 relatos donde vemos bautismo del Espíritu Santo. Y en cada uno puedo encontrar unos principios, qué pasa cuando uno recibe el bautismo y algunos principios para recibirlo. Pregunto otra vez, ¿cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren más del Señor? Así que, ¿podemos hacer esto? Sí, muy bien, gracias, gloria a Dios. ¿Qué motivación? Bueno, primero, en Hechos capítulo 2, obviamente, Pentecostés. Sabemos la historia, que estaban todos unánimes juntos. Y de repente recibieron el bautismo y comenzaron a hablar nuevas lenguas y 3.000 personas a partir de eso conocieron al Señor. Antes quiero decir algo, ahí cuando, tal vez ya lo habrán escuchado, cuando dice recibiréis poder, el Nuevo Testamento, saben, está escrito en griego. La palabra griega que se traduce como poder es dynamis. Dynamis, que de ahí derivan algunas palabras como dinamita. ¿Para qué sirve la dinamita? Para destruir. Pero también de ahí surge la palabra dínamo. Dinamismo. Dínamo sirve para construir. Genera energía para construir. Y esto también es lo que hace el poder de Dios. Sirve para destruir la obra del diablo y para construir en el reino de Dios. Así que lo necesitamos con urgencia. ¡Aleluya! Primer relato en Hechos capítulo 2, y digo 3 principios que veo acá, o 2 principios. Primero, antes, en Hechos capítulo 1, versículo 14 dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Es clave la oración, la perseverancia en la oración. Decir, Señor, danos ese poder, danos esta herramienta que necesitamos para cumplir tu propósito. Pero después, en el capítulo 2, versículo 1, dice que estaban unánimes y juntos. Estos términos parecieran ser sinónimos, pero no lo son del todo. Podemos estar juntos, pero unánimes es tener un mismo sentir, un mismo espíritu, anhelar una misma cosa. Acá estamos todos juntos, pero ¿cuántos anhelamos lo mismo? Ser llenos, llenos, llenos en esta mañana. Así que bueno, hermanos, estamos aquí en un ambiente y en una atmósfera especial para que el Espíritu de Dios sea derramado en este momento, en esta mañana. Ahí está. Eso encontramos en el primer relato. Segundo relato donde hay gente que recibe el bautismo es en Hechos capítulo 4. Y les comento rápidamente la situación previa. Dice que a causa de predicar el Evangelio, los discípulos comenzaron a ser perseguidos y bueno, comenzaron a tener temor y a preocuparse y se juntaron una vez más y fueron a un lugar y comenzaron a orar porque aparentemente por el temor, por las pruebas que estaban viviendo, algo de lo que habían recibido en Pentecostés se estaba apagando. Vieron que Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Esto quiere decir que lo que uno recibe puede empezar a menguar. Después le dice, no descuides el fuego de Dios que está en ti. Así que a causa de las pruebas, parece que porque empezaron a orar y dijeron, Señor, te pedimos que tener nuevamente ese denuedo para predicar tu palabra. Y ahí podemos ver en el versículo 31 que dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y aquí veo, hermanos, que esta es gente que había recibido el bautismo. Y a veces uno dice, yo lo recibí en el año 82, qué sé yo. Y dice, ya está, yo ya lo recibí. Pero
a veces cuando se habla de ser llenos en la Biblia del Espíritu Santo, la idea es ser continuamente llenos. Por eso Pablo dice a Timoteo, aviva, aviva, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Este es el caso de personas que por vivir pruebas, lo que habían recibido de parte de Dios se estaba diluyendo, se estaba apagando. Y tal vez en esta mañana hay gente que ha recibido mucho de Dios, que ha recibido el bautismo, pero por causa de situaciones difíciles, por pruebas, por cosas que ha vivido en la casa o en la economía o lo que fuera, eso que había recibido parece que se apagó. Muchos comentaristas llaman a este relato de Hechos 4 el segundo Pentecostés. Y tal vez haya alguien en esta mañana que necesita vivir un nuevo Pentecostés. Así que vamos a orar también por eso. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen, Señor, dame un nuevo Pentecostés en esta mañana? Aleluya. Sí, Señor, si hay algo en mí que se ha apagado, porque todo lo que Dios nos da, si no lo cuidamos, hay que cuidarlo. Bueno, tercer relato, en Hechos capítulo 8, que les cuento también, no vamos a leerlo, pero después los que están anotando pueden buscarlo y leerlo completo en sus casas. Dice que Felipe, uno de los 7 diáconos, que también era evangelista, fue a la región de Samaria, a esta ciudad, y cuando se armó un avivamiento, dice que imponía con los apóstoles las manos sobre los samaritanos y ellos recibían el Espíritu Santo. Y acá tenemos otra cuestión, que por la imposición de manos de gente que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, otros lo pueden recibir. Así que hablamos con el pastor y le pedía permiso para esto. Luego de este mensaje vamos a orar por todos aquellos que anhelen recibir el bautismo o un nuevo Pentecostés en esta mañana. Pero por otro lado, acá veo en el capítulo 8, cuando se da este avivamiento, había un tal Simón que era mago. Era mago y supuestamente se había convertido al Evangelio, pero dice que cuando vio que por la imposición de manos la gente recibía el Espíritu Santo, él ofreció dinero a los apóstoles, diciéndoles, por favor, yo les ofrezco dinero si ustedes me dan este poder, para que al orar por la gente reciban el bautismo. Y ahí el apóstol Pedro se enojó, y tu dinero perezca contigo. Y de ahí es que si uno busca en el diccionario simonía, la definición es este pecado de querer comprar con recursos humanos la gracia de Dios. Esto viene gratis. Entonces, vemos ¿qué principio encontramos aquí? Lo que Simón anhelaba, ¿era algo bueno? ¿Es bueno que oremos por la gente y que reciba el Espíritu Santo? Sí, pero el problema es que él lo hacía con la motivación incorrecta. Así que esto es importante para tener en cuenta. Podemos estar pidiendo algo bueno, pero si lo hacemos con la motivación incorrecta, no vale. Entonces, cuando uno pide, de pronto uno dice, Señor, dame el poder. Y uno se imagina con más fama, porque yo creo que el tema de Simón era que, él era mago y todos lo conocían, tal vez quería tener más fama que antes. Y uno se imagina en afiches ahí y la fama y demás. Pero ¿cuál es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo? Dice Hechos 1:8, recibiréis poder y me seréis testigos. El propósito es que la gente conozca a Cristo. Entonces, qué bueno es que cuando oremos decimos, Señor, yo quiero el poder, no para ser más reconocido, no importa si mi nombre no lo conoce nadie, yo quiero que tú seas el famoso en esta ciudad, ¿no? Yo quiero que la gente conozca a Dios y que conozca el poder de Dios. Y si oramos con esta motivación, sin dudas lo vamos a recibir. Cuarto, vamos rápido, ¿no? ¿Se escucha bien acá? Ahí está. Bien.
Una pausa, ahí está. El cuarto es en Hechos 9, que es ya voy acelerando, hermano, tenga paz, que es la conversión de Saulo, de Pablo, que conocemos el relato. Él tiene un encuentro con el Señor, pero el Señor lo manda a la casa de un tal Ananías, en Damasco, y dice que cuando Ananías puso las manos sobre Pablo, él, porque cuando vio el resplandor y se encontró con Jesús, quedó ciego por 3 días. Bueno, poderoso el hermano Ananías, le puso la mano y dice que Pablo fue sano, recibió el Espíritu Santo, recobró fuerzas y comenzó a predicar. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Muchas gracias, pastor. Un combo maravilloso. Yo creo que alguien va a recibir un combo en esta mañana. Va a recibir más del Espíritu, va a recibir sanidad, va a recibir nuevas fuerzas. ¡Aleluya! También, qué bárbaro lo que vemos en Hechos 9. Siguiente relato, en Hechos 10, ya nos faltan 2. La casa de Cornelio. Cornelio era un centurión romano y Dios manda a Pedro a predicar el Evangelio a la casa de Cornelio. Y ellos, invitó a la familia, a los conocidos. Era la primera vez que escuchaban el mensaje del Evangelio. Y dice el relato que mientras aún Pedro hablaba, o sea, no terminó de predicar y no dijo ¿cuántos quieren recibir al Señor? Dice, mientras él aún hablaba y ellos escuchaban por primera vez el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo irrumpió. Gloria a Dios si hace eso al Espíritu en este momento, aún antes de terminar la prédica. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ahí se sorprendieron los discípulos porque pensaban que eso era solo para Israel. Así que vemos que Dios no hace acepción de personas. Pero por otro lado, que no importa el tiempo que estamos en el camino. Esta gente ni siquiera hizo, como decimos, la oración de fe. La primera vez que escuchaban, y puede pasar, bueno, hay un hermano que no pudo venir, pero que hace años que está en la iglesia, y es la primera vez que fue a la iglesia, que vino a visitarnos, y el amigo de él que lo trajo me dijo, mirá, es la primera vez que entra a una iglesia, ni sabe, lo traje medio engañado, ni sabe bien dónde está, así que después explícale quién es Jesús y demás. Bueno, y estaba ahí observando todo, y en un momento en medio de la alabanza me acerco y le doy un abrazo, y de pronto veo que se empieza a poner colorado, se le abre la boca grande, y empieza a hablar en lengua, y estuvo todo el culto hablando en lenguas. Y después no entendía nada, claro, imagínense, la primera vez, también, bueno, no faltaba el hermano que de la congregación que hacía años que está y no recibió nada, que lo miraba y decía, Señor, ¿cómo este desgraciado la primera vez que viene y recibe? Por eso entendemos que Dios da a quien quiere, como quiere y cuando quiere. No importa, hermano, que haga, si hace un año, un día o 20 años que estás en el camino. Este puede ser el día donde recibas la promesa del Espíritu Santo. Por eso hay que tener expectativa, decir, bueno, esta puede ser la mañana donde Dios me la entregue a mí. Y el último relato, en Hechos 19, versículos 1 al 5, que el apóstol Pablo fue a Éfeso y encontró a unos discípulos de Juan el Bautista. ¿De quién hablaba siempre Juan el Bautista? De Jesús. Él vino a preparar el camino al Mesías. Ellos conocían a Jesús, pero no habían recibido el bautismo. Y en el versículo 2, Pablo les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dice que Pablo les puso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Eso está en el versículo 6. Y esto nos muestra que ellos conocían de Jesús, pero Pablo dice, pero ¿cómo no han recibido el Espíritu Santo?
Esto nos muestra que el creyente en el Señor, sin el bautismo en el Espíritu Santo, está incompleto. Algo nos falta, lo necesitamos. Y otra vez vemos el principio este de la imposición de manos. Ahora, para cerrar, quiero sacar unos pensamientos, algo muy breve. A partir de la promesa de Joel, vieron que cuando llega Pentecostés, reciben el Espíritu Santo, Pedro se puso en pie y dijo, esto es el cumplimiento de la promesa de Joel, que dijo, en los postreros días, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. ¿Cuáles son los postreros días? A partir de Pentecostés hasta que Cristo venga. Hoy son los postreros días todavía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahí puedo ver algo interesante en la profecía de Joel. Y cuando yo la leo, voy a Joel, en capítulo 2, les voy a comentar, dice Joel capítulo 2, la misma profecía que cita Pedro, versículo 28 y 29, dice, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y demás. Y al final dice, y derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y cuando leí esto que dice, después de esto, y después de esto, y después de qué, pregúntenme después de qué. Bueno, está en la Biblia. Ahora, después de qué el Señor derramó el bautismo. Y cuando leemos un poquito el contexto anterior, versículos 12 y 13, ahí tenemos lo que vino antes del derramamiento del Espíritu. Dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. 2 veces aparece esto, convertíos. Aquí la palabra indica un cambio de mentalidad y un cambio de voluntad. Un arrepentimiento genuino. Así que cuando Dios busca un corazón, como dice el Salmo 51, contrito y humillado, arrepentido, hasta dolido por haber fallado a Dios, es muy probable que ese corazón, esa persona, reciba el Espíritu Santo. Hay un texto en Crónicas que dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para manifestar su poder en aquellos que tienen corazón íntegro para con Él. ¿Cuántos también podemos decir, Señor, hoy te pido perdón, me arrepiento, quiero cambiar mis actitudes que no te agradan, quiero tener un corazón íntegro para contigo? Señor, porque realmente anhelo ser lleno de tu Espíritu Santo hoy mismo, Señor. Aleluya, aleluya. Cuando Joel dice, ¿sobre quiénes sería derramado el Espíritu Santo? Bueno, en realidad dice sobre toda carne. Y dice, vuestros hijos, ¿dónde lo tenemos? Acá. Acá está. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas. Esto habla que Dios no hace distinción de sexo, varones, mujeres. Vuestros jóvenes y ancianos. Dios no hace distinción de edad. Después dice, vuestros siervos y vuestras siervas. Y los siervos eran la clase social más baja. Dios no hace distinción de clase social. Y para terminar, les comento algo que leía una vez. ¿Vieron cuando Jesús se bautizó? ¿Qué dice la palabra? Que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y es interesante, ver los símbolos del Espíritu Santo y qué significan, pero no qué significa para nosotros hoy, qué representaría una paloma, sino qué significó en ese tiempo. Y yo pensaba, hoy dice paloma y representa la paz y qué sé yo, y todo muy lindo.
Pero una vez leía un comentario que me gustó de este relato, que en aquel tiempo no significaba lo mismo que para nosotros, en nuestra cultura, sino que vieron que estaba todo el tema de los sacrificios de animales. La gente, a veces a diario sacrificaban animales para ser por distintas ofrendas y para expiar sus pecados. Y dice la Biblia que había animales que eran costosos, pero los más pobres, aquellos que no tenían para comprar esos animales, que dicho sea de paso, había mucha gente que hacía negocio con eso y se ponía a vender. ¿Vieron cuando Jesús entró con el látigo en el templo? Volaron todos, ¿no? Entonces, y los más pobres, los que no tenían para comprar un becerro, demás, les era permitido ofrecer palomas. O sea que, bueno, re práctico, un gomerazo y ya tenían la ofrenda. Entonces, leía que tal vez el Espíritu Santo descendió en forma de paloma para indicar que así de la misma manera Él estaría accesible y disponible para todos. Para todos. Lo mismo cuando Jesús dijo, ¿qué hijo, qué padre si su hijo le pide, dice, pan, huevo, o ¿qué más dice? O pescado, le va a dar otra cosa? Así nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Y yo leía otro comentario que dice, pescado, pan, huevo. Eran los tres alimentos más accesibles que tenían ellos. Vivían en una zona al lado de la costa, pescado no faltaba. Huevo tampoco faltaba y harina era lo que comían los pobres. Ahora uno dice, bueno, pero si va a comparar al Espíritu Santo con alimento, tendría que ser una comida, qué sé yo, un caviar, un asado, wow. Pero lo comparó con los elementos más básicos y accesibles. Y yo creo que es para representar lo mismo, que el Espíritu Santo de Dios, como dijo Joel, estaría disponible para todos, sobre toda carne. Así que a todos les digo, Él te quiere bautizar a ti, ¿no? Esto que estamos hablando es para ti. Y por eso quiero que oremos y le voy a invitar a estar de pie en esta mañana. Sí, Señor. Alguien va a salir lleno del Espíritu Santo en esta. Va a salir hablando en lenguas. Va a salir lleno del poder de Dios. Aleluya, el Espíritu de Dios está aquí, está aquí, está aquí. Aleluya.